Con el paso de los siglos, Sargeras empezó a darse cuenta que no avanzaba en su misión. Cada vez había más demonios. No entendía cómo podía ocurrir aquello. Él no cesaba en su caza, hasta que distinguió a algunos demonios que ya había eliminado anteriormente. Entonces lo entendió. Los demonios, al ser derrotados en el universo físico, sus espíritus simplemente regresaban al vacío abisal y con el tiempo renacían en cuerpos nuevos. Esto se debía a que los demonios solamente podían morir permanentemente en el vacío abisal o en las zonas de la gran oscuridad del más allá que estuvieran saturadas con las energías volátiles del vacío abisal. Pero esta información le era desconocida a Sargeras. El Panteón, preocupado por el descubrimiento que había hecho Sargeras, envió a otro titán para que lo ayudara, Agramar. Durante años, los dos lucharon hombro con hombro, destruyendo todos los demonios que se encontraban. Con la ayuda que le ofrecía Agramar, Sargeras se pudo centrar más en el estudio de las volátiles energías del vacío y empleó ese conocimiento en la creación de una prisión en el interior del vacío. Se trataba de una especie de dimensión de la que nada podía escapar. Su nombre era Mardum, el plano del destierro. De esta forma, los demonios ya no renacerían, quedarían encerrados por siempre en Mardum. Con el tiempo, las hazañas de Sargeras y Agramar dieron sus frutos. Las nuevas incursiones de demonios en la gran oscuridad siempre serían una amenaza, pero con la estrategia de encerrarlos en Mardum, la cantidad de demonios se redujo enormemente. El Panteón continuaba buscando nuevas almas mundo, mientras Sargeras y Agramar decidieron separarse, pues consideraban que era la mejor forma para encontrar y destruir a los demonios errantes que aún quedaban. Fue durante esta época cuando en uno de los viajes de Sargeras se topó con algo inesperado, algo que nunca antes había visto ni sentido. Se trataba de un mundo que emanaba energías del vacío como nunca antes lo había sentido. El mundo estaba devastado y anclados a la superficie del mismo se encontró con unos enormes seres que jamás había visto. Se trataban de los dioses antiguos. Sargeras sintió, por primera vez en mucho tiempo, terror. Pues además, no se trataba de un mundo cualquiera, sino que habían dado con un mundo con un alma mundo en su interior. Y lo sintió. Sintió a ese titán aún durmiente. Una sombra terrorífica emponzoñaba su mente, pues los zarcillos de los dioses antiguos habían penetrado profundamente en el mundo y habían conseguido hacer caer en la sombra al titán antes de que despertara. Un grupo de Nazrethim residían en el mismo mundo. Lo habían encontrado hacía años y se deleitaban con las energías del vacío que emanaban los dioses antiguos. Sargeras los capturó y los interrogó. Estos le contaron el plan de los señores del vacío de corromper a un titán antes de su nacimiento. Sargeras lo sabía. Si ese titán despertaba, el poder del vacío en él sería devastador. Ni el propio Panteón lo podría parar. La rabia y angustia resurgieron en el corazón de Sargeras, y tras aniquilar a los Nazrethim, partió en dos el mundo, destruyendo a los dioses antiguos y al titán durmiente. Inmediatamente, Sargeras convocó a todo el Panteón y les contó lo que había ocurrido. El Panteón quedó terriblemente sorprendido por los planes de los señores del vacío, pero aún más con la imprudente decisión que había tomado Sargeras. Discutieron largas horas cómo combatir a los señores del vacío y a sus dioses antiguos, pero Sargeras temía que si los dioses antiguos ya habían dado con un alma mundo, podrían haberlo vuelto a hacer. Y entonces Sargeras expresó la idea que se le había incrustado en sus pensamientos desde que vio a los dioses antiguos. ¿Y si la existencia fuera ya imperfecta? Si los titanes querían frustrar los nefastos objetivos de los señores del vacío de corromper la gran oscuridad del más allá, solo había una opción: incinerar toda la creación. Pues para Sargeras era mejor un universo sin vida que uno corrompido por el vacío.
La vida ya había florecido una vez en el cosmos. Podría renacer después de que toda la corrupción hubiera sido purgada. La idea de Sargeras aterró a todo el panteón. A nadie se le ocurría una idea más terrible que lo que planteaba Sargeras. Incluso Ágramar se opuso a su mentor. Todos argumentaron que debía haber otra forma de derrotar a los señores del vacío, e intentaron convencer a Sargeras. Pero este, sobrecogido por la desesperación, abandonó despectivamente a los demás titanes, pues sabía que nunca entrarían en razón con su idea. Si el panteón no le ayudaba a purgar la corrupción de los señores del vacío, la purgaría él mismo. Fue la última vez que el panteón consideró a Sargeras uno de los suyos. El panteón continuó con su búsqueda de nuevas almas mundo, y a veces pensaban que su búsqueda fuera en vano, pues no encontraban a ningún titán más desde hacía eones. Aún así, la inquebrantable esperanza de los titanes los hacía continuar, ya que, después de todo, aunque ellos no lo supieran, sí que había más almas mundo. Pues en algún lugar remoto de la gran oscuridad del más allá, un nuevo mundo estaba tomando forma, y en las profundidades de su núcleo, el espíritu de un noble y poderoso titán se agitaba y tomaba vida. Este mundo algún día recibiría el nombre de Azeroth. Toda la tierra de este mundo se encontraba junta en un solo continente, y estaba habitado solamente por los elementales, las formas de vida primitivas del universo. Aunque cada una de estas criaturas se caracterizaba por pertenecer a un elemento distinto, fuego, tierra, aire y agua, todos tenían en común otro elemento, el quinto elemento, el espíritu. La gran magnitud de poder que albergaba el titán durmiente de Azeroth había provocado una absorción y consumición excesiva del quinto elemento, del espíritu del mundo, provocando efectos en los elementales. Esto es debido a que la abundancia del espíritu en un mundo provoca un estado pasivo en los elementales. En cambio, un mundo con escasez de espíritu suele provocar un estado agresivo y destructivo de los elementos. Y esto último es lo que sucedía en Azeroth. Los espíritus elementales de Azeroth se sumieron en el caos. Así pues, Azeroth quedaba dividida en 4 fuerzas, cada una de ellas pertenecientes a un elemento, que, a su vez, cada elemento estaba gobernado por un señor elemental. El astuto y despiadado Al-Akir, el señor del viento, gobernaba los elementales de aire. El impulsivo y temerario Ragnaros, el señor del fuego, gobernaba a los elementales de fuego. El sabio Nepturón, el cazamareas, gobernaba a los elementales de agua. Y la precavida Terazane, la madre pétrea, gobernaba a los elementales de tierra. Su única meta en el conflicto era moldear a Azeroth a su imagen, y así estuvieron muchos milenios, combatiendo unos con otros, cambiando las zonas de dominio de cada facción, una guerra sin fin, hasta que unas criaturas extrañas para los elementales cayeron del cielo, los dioses antiguos. Un grupo de dioses antiguos sintieron la presencia de la descomunal alma mundo dormida en Azeroth y empezaron su misión: corromperla. Estos seres se arraigaron en la tierra, marchitando todas las tierras que tenían a su alrededor y extendiendo su corrupción por la superficie, mientras que sus tentáculos penetraban poco a poco en la corteza, acercándose al núcleo del mundo. Llegaron un total de 4 dioses antiguos, y cada uno de ellos se estableció y dominó una parte de Azeroth. Zetun se estableció en el oeste. Yogg-Saron se estableció en el helado norte. En-Zoth se estableció en el este. Y Isharraj, el más poderoso y malvado de todos, se estableció en el centro y llegó a dominar la mayor parte de Azeroth,
concretamente la parte sur, central y noroeste. Los amorfos cuerpos de los dioses antiguos también expulsaban materia orgánica. Partes de esta materia dio vida a nuevas razas. Los inteligentes y astutos Nraki, también conocidos como ignotos, y los Akir, seres insectoides de gran fuerza y resistencia. Ambas razas servían fervientemente la voluntad de los dioses antiguos. Los ignotos ejercían como capataces de los Akir, los cuales empezaron a construir imponentes ciudadelas alrededor de los enormes cuerpos de sus amos. La estructura más grande que se construyó fue cerca de Isharraj, cerca del centro del continente. El dominio de los dioses antiguos se denominó el Imperio Negro, y pronto se hicieron con la mayor parte de Azeroth, aunque solamente había una fuerza que se le oponía, los elementales, que para los cuales los dioses antiguos eran afrentas a su autoridad, pero su poder era tan grande que, por primera vez en la historia de Azeroth, los elementales se unieron para derrotar a un enemigo común. Ragnaros, Al'Akir, Terazane, Neptulón y los elementales que comandaban iniciaron una ofensiva brutal contra los dioses antiguos. Los elementales se encarnizaron en una lucha que parecía que no tuviera fin, en la cual consiguieron abatir a muchos Nraki y Akir, así como ciudadelas, pero finalmente serían derrotados, siendo además esclavizados por los dioses antiguos. Y sin la única oposición que habían tenido en Azeroth, el Imperio Negro se extendió por todo el mundo.